problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. Desafío, una solución. Hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio gobierno. Y su propio gobierno podría negociar con las fuerzas externas, con los chinos u otros, para que lleguen y hagan proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede contribuir a la corrupción por parte de los chinos. Y uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias y tener diálogo y tener una verdadera asociación a los gobernadores, no solo con el presidente Milei, sino con el ministro de Relaciones Exteriores, con Caputo, el otro Caputo y todo el gobierno de Milei. Pero mi rol también es salir al interior del país y asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar al gobierno de Milei para llegar a fondo y también asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que se merece. Todavía hay un movimiento y hay un movimiento en curso, incluso está muy a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo con lo que necesitamos seguir trabajando. Argentina ha tenido un gran múltiple presidencial, también muchos presidentes, y tenemos que seguir en el apoyo a Javier Milei a través de las elecciones de medio término de octubre para poder construir nuestro país. Eso que escuchamos no es una película, es una realidad. La persona que hablaba mientras intentábamos, creo que con bastante claridad, traducir, es el próximo futuro inmediato embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Se llama Peter Lamela y estaba exponiendo ante el Senado de los Estados Unidos con el objetivo de convencer a los propios, y cuando decimos a los propios no decimos a los republicanos, que es el partido político que conduce los destinos de este imperio de Donald Trump, sino que los propios son la totalidad de los estadounidenses. Claro que todos no piensan como Lamela y que puede haber un sector de los demócratas que tampoco esté de acuerdo con estas barbaridades que dijo el futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina de Milei. Habló de ir a las provincias a reunirse con los gobernadores para evitar que estas provincias tengan tratos económicos con otros países que no sea Estados Unidos y que no vayan en línea con la necesidad que el imperio tiene de imponer condiciones en América Latina y específicamente, por supuesto, en la Argentina. Peter Lamela es el que será el embajador norteamericano aquí y está puesto, sin dudas, después de escuchar que la quiere a Cristina presa en un calabozo y no en la casa, que no haya privilegios, dijo, se está intrometiendo en las decisiones soberanas de un país y también en las decisiones soberanas de las provincias argentinas que conforman a nuestro país. Este hombre, que es médico y además de origen cubano, es el designado por Trump y defendió al gobierno de Milei y dijo que hay que seguir apoyándolo en las elecciones legislativas para que gane. También dijo que el peronismo está a la izquierda. El kirchnerismo, Cristina Kirchner, está muy a la izquierda de lo que es el peronismo. Y en realidad lo que hace este hombre, Lamelas, es ocupar un espacio cual si fuera un virrey. Y de esto veníamos hablando hace rato ya, aquí en el tanque de búnker. Cuando Cristina Fernández dijo, si me pasa algo, miren al país del norte, estaba hablando de estas cosas. Cuando Donald Trump le prohibió el ingreso a los Estados Unidos a Cristina antes de ser condenada y que haya caído en prisión, aunque domiciliaria, pero prisión al fin, y antes que ella haya sido proscripta políticamente, porque avisó que quería ser candidata y no se lo permitieron, antes de todo eso, Cristina había avisado, si me pasa algo, miren al norte. También Laura Richardson, la ex miembro de los Estados Unidos para América Latina del Ejército Sur, del Comando Sur, mejor dicho, había hecho visitas a la Argentina, había estado en el sur, había dicho que tanto el litio como los recursos naturales del petróleo de la Argentina y de Bolivia nos pertenecen y son parte de los intereses de los Estados Unidos. Hay una línea directa de intromisión histórica de los Estados Unidos para con el mundo, pero fundamentalmente los recursos naturales de la Argentina. Se sienten dueños. Esto se llamó la doctrina Monroe. América
para los americanos, decía aquella consigna. Pretenden volver a los tiempos de la Guerra Fría, este gobierno demagogo ultraderechista de Donald Trump. Hay gobernadores y otros dirigentes políticos que salieron a contestar. Recientemente, el gobernador Axel Kicillof tuiteó algo muy interesante que ahora en unos minutitos nuestra compañera Azul Espalieta nos va a contar qué es lo que dijo Kicillof. Pero va muy en línea con lo que el gobernador Melella de Tierra del Fuego dijo ayer, que las decisiones de nuestra provincia las tomamos los fueguinos. Gustavo Melella, sí, el gobernador de Tierra del Fuego, muy cercano a las Islas Malvinas, donde se sabe que Estados Unidos quiere poner una base militar para controlar el Comando Sur desde ese lugar. Expresó Melella, al igual que también el gobernador Silioto de La Pampa, que en su provincia no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestras provincias y de nuestra provincia. Es más, le recomendó el gobernador de Tierra del Fuego a Lamelas que se quede en su país a resolver los problemas de corrupción que tienen internos y que deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas. La senadora Juliana Di Tulio, de Unión por la Patria, en cambio, tomando estas palabras de este Braden del siglo XXI, después podemos retomar qué significó el Braden o Perón de los años 40. Lo tomamos ahora. Braden era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina y era quien estaba al frente de la Unión Democrática, entre muchas comillas, que formaba parte de una serie de partidos políticos de derecha y algunos que decían que eran de izquierda, que estaban también metidos ahí en la Unión Democrática. Y era él el representante político del antiperonismo en la Argentina. Braden o Perón fue la consigna peronista para conceptualizar la independencia que la Argentina tiene y debe tener respecto al resto de los países del mundo y sobre todo al imperialismo de Estados Unidos, que es histórica esta intromisión o intento al menos. Hoy sería el Braden, Lamelas, del siglo XXI. Decía que Juliana Di Tulio le preguntó no a Lamelas, sino al jefe de Estado argentino, a Milei, si él es presidente de un Estado o de una colonia. Y le dijo: no acepte injerencias por parte de ningún país. Argentina es una patria y debemos defenderla. También habló Leopoldo Moró y otros legisladores, y como decía el gobernador también Silioto. Más que preocupante esta posición, no solamente del gobierno de Estados Unidos y de Trump, que ya lo conocemos, que hace poco tiempo se la agarró con Lula diciéndole que le iba a poner aranceles extraordinarios y Lula le dijo: usted métanse en sus cosas. También, si bien en la Argentina ayer hubo un Derecha Fest donde estuvo Milei y 4 o 5 mamarrachos más que no se les cae una idea más que odio, también debemos pensar que hace 2 días en Chile hubo una cumbre de presidentes progresistas, donde estuvieron el presidente de Chile, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, Lula, el presidente de Uruguay, Orsi, y también estuvo el presidente de España, Pedro Sánchez. Hicieron un comunicado en conjunto donde se le puede poner un freno a estos discursos de odio que hay en el mundo y que en los países más débiles políticamente e institucionalmente esto se encuentra aún más peligroso que en la propia Europa, donde ya hay varias interpretaciones dentro de los mismos gobiernos, como es el caso de Meloni en Italia, elegida, a pesar de su discurso ultraderechista casi nazi. Más allá de lo que se mete hablando de Cristina de Kiko, de Fernando de Kirchner, quieren que haya una segunda condena, porque en una segunda condena también perdería Cristina la posibilidad de que en algún momento pueda ser candidata. Ya con 2 condenas no se puede. Van por eso. Y tenemos en la Argentina un gobierno que les abre la puerta a todo aquello que haga perder soberanía, porque es el presidente Milei, un empleado puesto por Trump y el imperio en nuestro lugar para que entreguen absolutamente todo lo que tenga que ver con la soberanía. Y me parece que acá hay una grieta que es insoslayable y que ya no habría lugar para esta avenida del medio que pretenden algunos, esta doble vara de una justicia pirata que ve con un solo ojo y que hoy es lo que pone en peligro la independencia de nuestra patria. Entonces ya no hay lugar para dilaciones,
para dobles discursos. Y con total claridad, invito a mi compañera Azul Espaleta y la saludo. Buen día, Azul, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo va? Bueno, me parece que el gobernador Kicillof también se paró en un lugar de enfrentarlo a Melella y me hace acordar, ¿no?, esta posición que decía recién de los años 40, ¿no? El gobernador o un dirigente político de peso se tiene que posicionar enfrente de lo que va a ser un funcionario de Estados Unidos en la Argentina que va a actuar como un virrey y se pretende ponerle los puntos y decir, bueno, metete en lo tuyo, ¿no? ¿Tuiteó algo, gobernador Kicillof? Claro, exactamente. El gobernador Kicillof no se quedó callado y decidió responderle. Y comenzó con Lamelas Go Home. Continuó diciendo: repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta doctrina Monroe. Aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso le permite opinar. ¿Estará opinando o ejerciendo presión?, pregunta, sobre la absurda condena que pesa sobre CFK. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés, pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Javier Milei a estas prácticas neocoloniales. Escuché decir al señor Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata. Acá nadie lo va a recibir. El único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei. Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinanciando a las provincias, desprecia al federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad. Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional. Y finalizó con un postdata: señor Lamelas, ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía argentina. Clarito, Azul. Gracias por tu participación. Muy interesante. Las palabras de el tuit del gobernador Axel Kicillof. No hay lugar para las debilidades, no hay lugar para las dilaciones, no hay lugar para los dobles discursos. Esto es totalmente reprochable. Y no solamente le respondió a Lamela a algún sector de la dirigencia política argentina del peronismo, también lo hizo Miriam Bregman y también lo hizo China, que respondió a estas críticas del futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina. Argentina no debe volverse un campo de batalla. Peter Lamela se presentó en el Senado y contó todo lo que contó, que recién lo pudimos advertir, pero horas después de que el embajador norteamericano propuesto por Trump criticara fuertemente a China, hasta catalogarlo como un país autoritario, perdón, y por casa cómo andamos, y compararlo con Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán, perdón, ¿a cuántos países invadió Cuba? ¿A cuántas naciones intentó injerenciar con sus decisiones o imponerle políticas Nicaragua? ¿Y Venezuela? ¿Irán? ¿Qué tiene que ver en esto? ¿O será porque es un enemigo de Israel, principal socio económico de los Estados Unidos? Mezclan todo, como todos estos descerebrados que estaban ayer en Córdoba, que no se les cae una idea más que odio, en el ultraderecha fest, o no sé cómo se llama, mezclan todo. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, son autoritarios, en cambio Estados Unidos no. Y el gigante asiático difundió un mensaje para responderle a este funcionario de Estados Unidos. Las recientes declaraciones sobre China de un funcionario estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos, sostuvieron, propio de una mentalidad de guerra fría y basados en un peligroso juego de suma cero. Así expresaron desde Beijing. La representación diplomática encabezada por el embajador Wang Wei esgrimió además que la
República Argentina no debe convertirse en un campo de batalla de los intereses de las grandes potencias, sino que debe confirmarse como el campo de excelencia de cooperación internacional en pos de el desarrollo, la reforma y el fomento de la paz, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Se posiciona China en contra de esta injerencia. No es nada raro. Argentina es un pueblo de paz y no debe estar en medio de estas disputas imperialistas. Pero claramente, con Estados Unidos, ningún gobierno puede tener una transacción económica de desarrollo de lo que fuere de igual a igual, de nación a nación, de país a país. Será de amo a esclavo, de imperio a país emergente, del grandote al chiquito. No hay igualdad. Tan grande como Estados Unidos o económicamente más grande en estos momentos de la historia es China y no promueve esa imposición imperialista. Por supuesto que los chinos quieren ganar plata y que quieren imponerse en el mercado del mundo. Claro que sí, pero el tema es el cómo. A los tiros si no haces lo que yo te digo, o te propongo esto que a vos te sirve y a mí seguramente también me sirve. Y ganan en la cantidad. Me parece que es para pensar. Y sobre todo, para terminar con esto, aquellas dilaciones de la grieta, no estoy ni de un lado ni del otro, en la Argentina de hoy, azul, creo que ya no hay lugar.